Bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast, su podcast, Conversados de Mentes, un podcast traído por el Centro de Salud Mental Siché. En el día de hoy nos hemos multiplicado, señores, como siempre, como todos los días, como todos los episodios. Y hoy hemos traído a una especialista queridísima, colega, tan afín conmigo que tenemos exactamente la misma especialidad. Y es nada más y nada menos que Sabrina. ¡Un aplauso! Pero faltó algo, hermano. Sabrina es terapeuta infanto-juvenil, egresada de la Universidad Complutense de Madrid y especialista en atención temprana, igual que su servidor. Muchas gracias. ¡Eso! Entonces, estamos aquí porque de músicos, Poetas y locos, todos tenemos un poco. Quedó bien. Este quedó chulito. Quedó. ¿Por qué trajimos a Sabrina el día de hoy? En el día de hoy vamos a hablar de un tema muy controversial, muy que muchos padres se preguntan ¿por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Y ¿Cómo surgió? ¿Cómo surgió? Y le dan unos mecanismos de defensa a los niños. Que tú aprieta el puñito y... Sin boche, Manuel, el día de hoy, por favor. Claro, hay que comenzar. Pero eso no son los mecanismos de defensa, padres. Veremos cuáles son. Entonces, vamos a estar hablando hoy sobre el bullying, que es un tema bastante importante que todos debemos de conocer. Bueno, Sabrina, ya que te tenemos aquí... Bienvenida. Vamos a hablar de qué es el bullying, para que el que no sabe, que sepa. El bullying se considera todo acto de violencia o maltrato que se comete contra una persona, de una persona a otra. Okay. O sea que eso abarca que el bullying no solamente lo sufrimos los niños. No, también lo sufren los adultos. Exactamente. No solamente lo sufren los niños ni los adolescentes, sino los adultos también. Porque anteriormente como que se limitaba el término de bullying al acoso escolar. Exacto. Pero ya sabemos que ese tipo de acoso o el acoso en sí puede existir incluso hasta en la casa, ¿verdad? Exactamente, claro, en la casa, en el trabajo, en múltiples ámbitos puede existir el bullying. Claro que sí. ¿Y cuáles son esos signos que pudiéramos ver o esos comportamientos que tienen los niños y los adolescentes para que los padres se den cuenta de que están sufriendo bullying? Uno de ellos podría ser el bajo rendimiento escolar, otro la agresividad, incrementando la agresividad. Otro de ellos pudiera ser que se retrae, que era muy extrovertido, de repente se vuelve introvertido. Eso podría ser. Se empieza a aislar. Sí. Entonces, ¿qué consecuencias trae el bullying en sí? Bueno, el bullying, además de lo que Sabrina ha dicho, trae consigo un espectro en todo lo que es la salud mental del niño. Espectro porque se manifiesta de diferentes maneras dentro de la salud mental de cada uno de los niños. Puede ser, en el episodio anterior que hablamos de baja autoestima, puede tener baja autoestima el niño. De hecho, le afecta. El bullying depende de cómo el niño lo reciba también. Hay niños que lo reciben con agresividad, o sea, tienden a atacar. También con ansiedad, sí. Manejan mucha ansiedad, depresión, tendencia a deprimirse. Claro. Y también en un caso extremo, ya el suicidio. Comienzan pensamientos suicidas y demás. Uh-huh. Que hay una correlación bastante fuerte. Hablamos fuera de cámara el tema de la correlación con el suicidio y el bullying. O sea, cómo hemos visto y cómo se ha romantizado también en las series el tema de que una persona está sufriendo bullying y lo primero que busca es autolesionarse o quitarse la vida al 100%. O sea, sí. O el intento. Porque se ha visto que ha aumentado la tasa en los niños y adolescentes. Antes se pensaba que un niño ni un adolescente jamás en la vida podía pensar en el suicidio. Y hemos visto en los últimos años cómo han habido tantos casos. Y la mayoría de esos casos están relacionados a un tema de bullying escolar. Entonces, pasa también que, por ejemplo, antes, en los tiempos antiguos, no tan antiguos, tú ibas a la escuela que te hacían bullying, te ibas para tu casa y ya seguía todo normal. Pero ahora con las redes, eso no se queda ahí. Eso no se queda ahí, eso puede seguir en las redes. Ya se entera no solamente la gente de tu curso, por ejemplo, en el colegio, ya medio mundo o el mundo entero sabe que a ti te están haciendo eso. O haciendo comentarios negativos, que ahora mismo, bueno, principalmente en la pandemia yo escuchaba mucho de cuando se utilizaba TikTok full, había muchos trends y dentro de esos trends había el tema del bullying, o sea, ese era el juego principal. Es que hay gente que tiene perfiles nada más para eso, para acosar a otros.
Y Sí. esos perfiles anónimos. Incluso crean perfiles falsos. Crean perfiles falsos para hacerle bullying a otras personas. Bueno, hablando del bullying, yo ayer, coincidencialmente para aportar a este tema, yo vi que un psicólogo de México estaba hablando de que los mismos psicólogos del mundo están atacándonos a nosotros mismos. Como que si nosotros le hablamos al aire cualquier cosa que sea coloquial a nuestro país, viene otra persona y dice como que eso no es así, eso no pasa así, y comienzan estos comentarios negativos, y eso de cierta forma nos afecta también. Y miren cómo Claro. empezamos con el bullying Es infantil así. y estamos poniendo un ejemplo de cómo hasta nosotros mismos nos puede llegar a Claro, afectar. claro. se puede- Incluso también dentro de la familia se da bullying. se da el Sí. bullying. Sí. Y existe, eso es desde pequeño, desde que el niño está pequeño. Tú sí estás gordo, tú sí eres bruto, tú no sirves para nada, tú no vas a llegar a ser nadie en un futuro. Y todo eso se queda Todo eso guardado. se marca. Porque los efectos del bullying no solamente en el momento aquí. Tú puedes ver hasta años, décadas después, cómo eso que tú viviste en la infancia o en la adolescencia te sigue afectando. Exactamente. Y sobre todo si no se trata a tiempo, ¿verdad? Porque yo he recibido muchos pacientes, especialmente aquellos que llegan con depresión, que tienen un historial previo de que sufrieron bullying en la infancia o en la adolescencia y nunca se le prestó la atención. Y precisamente por eso, porque es importante buscar la ayuda profesional cuando hay un niño que es víctima del bullying. Sí, es bastante importante buscarle la ayuda necesaria, ya que esos niños en un futuro si no se busca la ayuda a tiempo, luego ellos no van a crecer con una personalidad auténtica, con una propia personalidad. Le va a influir la baja autoestima, le va a influir que luego ellos no se concentren en clase, luego le va a afectar a nivel familiar. ¿Y en qué momento tú sientes que es el momento indicado cuando un papá debe decir, ok, este es el momento de accionar? Cuando tiene baja calificación, cuando se muestra muy sensible, cuando se muestra ya que le está afectando el sueño, le está afectando a nivel somático, a nivel personal. Y me imagino también que se ve mucho la parte de que como tiene ese problema en la escuela, no quiere ir a la escuela. No, Se niega hay un rotundamente, rechazo empieza hacia eso. a faltar mucho en la parte académica. Inclusive eso es un signo completamente de un niño está presentando ansiedad. O sea, lo primero es dejar de ir al colegio, a la escuela o Claro, negarse. Las clases o todo. Y otra cosa es que ellos mismos se vuelven agresivos con los compañeros. Ujú. El que le hacen bullying no lo hace en el colegio. No hace bullying en el colegio, sino en su casa En su caso. o, Pero- o en su entorno. Y por ejemplo, nosotros estamos hablando de las víctimas del bullying, pero ¿qué hay detrás de ese niño, ese adolescente El que le acosador. hace Ujú. bullying a otro niño? O sea, ¿cómo está la salud mental de ese niño? De ese- Un niño es un niño maltratado, generalmente, que generalmente, es como dice Sabrina, el niño que hace bullying en el colegio es porque le hacen bullying en la casa. Ellos nunca hacen bullying dentro de su mismo entorno, porque sus agresores donde hay un agresor de un niño, el niño no va a hacer bullying dentro No, de ese mismo entorno. Desde niño, él fue agredido. Exacto, Es un Entonces, reflejo por de eso lo que es está viviendo. lo que él refleja en el futuro. exacto. Realmente es importante centrar en ese niño que está siendo, sino también en ese que está siendo el victimario o el acosador, porque hay una señal de que está bien en su entorno con su salud mental. Exactamente. Así es. Incluso pasa con el tema del abuso también. Una persona que es abusada Va a repetir. va a repetir el mismo patrón porque fue abusada también. Claro. Y, o sea, que queremos seguir decir, abusando. queremos decir que vamos a decir más para adelante, o sea, no de un niño adolescente, sino un jefe tóxico que sea muy abusador con sus empleados. ¿Quiere decir que pudo haber sido acosado en su infancia? Sí, pasa eso. O sea, que pudiéramos Se ver. da el caso. Recientemente yo tuve un caso de un jefe que nos acosó tanto a nivel laboral que lamentablemente ya él no está con nosotros por esa misma situación.
¿Y qué podrían hacer los maestros? Porque sabemos que uno de los entornos principales donde se ve el bullying es en la escuela. ¿Qué podrían hacer los maestros para identificar o qué estrategias tienen cuando identifiquen el bullying? ¿Qué pueden hacer con los estudiantes? ¿Cómo manejar ese caso? Concientizar, mayormente concientizar, se hacen campañas de concientización del bullying y realmente el entrar al terreno, el realmente colocarlos en la posición de la cual se sienten sus compañeros. Por ejemplo, ¿cómo tú te sentirías estando en esta posición? Exacto. Generando empatía, colocándolos en la posición, ayudándolos a ponerse en el lugar del compañero que ellos están... Estamos hablando aquí de la... Creando grupos de apoyo también para esos niños que son víctimas de bullying. Sin embargo, no se saca al acosador, o sea, no se extrae o no se hace una conferencia o una charla acerca de bullying solamente con las que son acosadores, porque podría ser negativo. El segregar al acosador para llamarle la atención, él se podría sentir atacado. Entonces se le da a todos en el aula por aula generalmente, o a todos en la población estudiantil, y se concientiza entonces en torno al bullying. Y deberían, por ejemplo, contactar a esos padres de ese niño que es el acosador. Sí, lo ideal es contactar a los padres, que el psicólogo del colegio no se quede con eso, también refiera afuera. Y ahora que estamos hablando de jalar a esos padres y decirle de que su hijo es víctima o que su hija es el abusador, ¿cómo esos padres deberían de hablar alrededor de sus hijos sobre lo que es el bullying, cómo se procesa el bullying? Que un testigo también, porque estamos hablando de la víctima y el victimario, pero también sabemos que el círculo de amiguitos es testigo y no dicen nada. O sea, ¿cómo el padre debería abordar ese tema? Depende de la edad. Depende del caso. Depende de la etapa de desarrollo también. De la edad. Hay cuentos orientativos acerca del bullying, cuentos de, mira, y el niño va analizando, van haciendo una lectura con los padres también de cómo se va sintiendo el personaje del cuento cuando es acosador, cómo se va sintiendo cuando es el acosado. Ya si es una etapa más de los 5 o 7 años, ya es una charla un poquito más con terminologías más complejas, ya tomando en cuenta su etapa de desarrollo. Y ya cuando es un adolescente, pues es una charla completa ya con los docentes y los mismos padres de por qué está mal hacer bullying, de por qué está mal también quedarse callado y apoyar el bullying, o simplemente no defender o no avisar de que está pasando la situación de bullying dentro del centro educativo. Es así, porque muchos de ellos se sienten amenazados también. Los agresores amenazan. Y los que lo acompañan también. Y dicen, si le dices esto a tu mamá, se te va a pasar lo mismo que le pasa. Lo mismo. Exacto. Y también Ileana mencionaba algo anteriormente, que no solamente, por ejemplo, se ve afectado la víctima y el acosador. Los niños que están en el entorno, cómo se afecta su salud mental también, viviendo o experimentando, evidenciando ese bullying. Muchos de ellos tienden a tener problemas en el sueño, tienden a no querer comer, a conductas que ellos presentaban antes o actividades que ellos les gustaba realizar antes, las dejan de hacer. ¿Por qué? Porque ya temen a encontrarse con el acosador. Ok, y hay un tema bastante común que se habla mucho de esta generación de cristal. Yo tengo un pensamiento muy arraigado alrededor de esto. Todos nosotros, y podemos decir que todos los que estamos en esta mesa, sufrimos en algún momento el bullying. Claro que sí. Nadie se salva cuando uno está en el colegio. Pero anteriormente, cuando nosotros íbamos al colegio, cuando estábamos en la universidad, hasta mucho más chiquito, como que era como que algo normal. Y no había redes sociales. No había redes sociales ni nada de eso. Pero actualmente la gente tiene la oportunidad de quejarse, principalmente los niños. Porque nosotros íbamos, pongo que nosotros en la mesa, ¿verdad? Porque tenemos una edad avanzada. ¿Cómo que avanzada, Ileana? Es avanzada, no teníamos redes sociales, señor. Tenemos juventud acumulada, Ileana. Juventud acumulada. MySpace. Pero a ti por High Five te hacían bullying. Que no estaba tan internacional. Que a mí me enviaran subido por Messenger no significa que yo sabía. Pero lo que te digo, antes no tenía el mismo quizá impacto porque no llegaba tanto. O sea, si tú no tenías agregado una gente, no te iba. Claro. Pero ahora por TikTok, no te hacían cualquiera bullying. te puede comentar.
Además es que cualquiera coge valor en las redes sociales de poder Exacto. hacerte bullying y no enfrentarte como cara a cara. Por eso es lo que digo, como que actualmente, no sé si el término está más que romantizado, a eso quería llegar, como que ¿cuál es la opinión de ustedes? ¿Sienten que el término del bullying está romantizado o genuinamente las estadísticas del bullying sí es? Sí, las estadísticas de bullying evidentemente han subido con el nacimiento de las redes sociales y de lo que yo decía que ya uno no tiene que, o sea, tú no tienes que enfrentarte cara a cara con la persona que tú quieres acosar, sino que todo el mundo puede comentarte, todo el mundo tiene la libre expresión de poder hacerlo, Exacto. sin embargo, sin tomar en cuenta los sentimientos de la otra persona. Ya cualquiera se hace un perfil falso y empieza a subir cosas ahí. Sí. Claro. O sea que, Y hasta con una foto y de ahora- ti mismo, Sí. con el y Photoshop también y está eso. ahora la inteligencia artificial. Claro que tú le das una foto tuya y ya te pueden saca. poner haciendo de todo ahí. Entonces, Claro. hay más medios para hacer bullying, por eso Sí. ha aumentado la tasa. Y con respecto a eso mismo, ¿cómo pudiéramos darle estrategias a los maestros, a los padres, alrededor de cómo trabajar el bullying en la escuela y en la casa? ¿Cómo prevenir? Yo entiendo que lo ideal sería que los padres, antes de trabajarlo en la casa, ellos busquen ayuda, pero de un profesional de la salud mental. Psiquiatra, infanto-juvenil, psicólogos, porque todo eso crea un trauma en el niño. Entonces, los profesores también tienen que concientizarse de lo que es bullying. Muchos de los profesores lo pasan por alto. No le des importancia. Eso no es algo tan grande, Relevante. tan relevante. O sea que ustedes, profesores que estén por ahí, que ya pronto vienen los entrenamientos porque los muchachos se van de vacaciones, aprovechen y busquen algún terapeuta infanto-juvenil que trabaje con el tema del bullying para que los enseñe a ustedes. Para que, ¿verdad? No pase el tema del suicidio en sus aulas. Exactamente. También los padres utilicen palabras de afirmación. Hay unos videos muy bonitos que hay una niña que la paran frente al espejo todos los días que va a ir a la escuela y la peinan y le dicen yo soy fuerte, yo soy amor, Yo soy capaz. luz, yo soy capaz, yo puedo, Eso va yo me lo fortaleciendo el merezco. autoestima porque lo primero que él hacer el bullying es el autoestima y si el niño llega ya con una autoestima fuerte, hay palabras, hay actos que no le van a afectar porque el acosador se alimenta de que él realmente afecte las acciones que él está haciendo y si no le afecta, pues no se expande. No pasa más, nada. No se va La más. estrategia es fortalecer la autoestima De los hijos. Sí. Para crear niños resilientes. Exactamente. Qué bonito. Buena palabra, niños Esa es la resilientes. pregunta que yo iba a hacer ahora, de cómo crear niños No, resilientes. mira, es mejor crear niños fuertes que adultos rotos. Es verdad, claro que sí, es verdad. ¿Qué, es qué verdad. otras estrategias tenemos para fortalecer la autoestima de los niños? Aparte de fortalecerla, crear vínculos también con los padres, porque muchos de ellos influye que son padres separados. Sí. Entonces, mucho de eso o le afecta tanto a un hijo como a otro, y ese vínculo entre ellos no es bueno, ese apego no es bueno. Entonces, por ejemplo, si llega una niña y le dice a su mamá, ay, que en el colegio me dijeron, qué sé yo, que mi cabello es feo. Que mis colitas Porque son feas. A veces, entonces lo que dicen ciertos padres, no, tú lo que tienes que decirle que lo de ellas son más feos. No. Y eso no es una En este estrategia. caso es no es la una forma estrategia. correcta de- Mami, me de- golpearon. ¿Y cómo quedó el otro? ¿Cómo que? Pues mañana usted va y le da 2 ramaguazos. Entonces, No, ¿cuál es la con estrategia? violencia no se resuelve nada. Ni con No, violencia porque se resuelve nada. No, violencia, más lo que va violencia, a más traer violencia. Es más violencia. ¿Cuál es la forma Entonces, adecuada de la hablar? forma adecuada es, yo diría que ponerse a nivel del niño. Porque Pero los padres van a decir, Sabrina, ¿y mi hijo se va a quedar dado? No, jamás. No. Ay, pero se le puede dar a los niños de otra manera. Háblele de otra Exactamente. forma. No me des. cambiar la forma en que se le habla también. Sí, porque Porque algunos- muchos padres y muchos niños son acosados, cometen bullying porque con ellos en la casa Mira, lo hacen también. Entonces, y la forma de que le hablan, no, eso y es así. influye bastante. Que, ay, te dieron y tú te vas a quedar da, muchacha, pero tú no tienes brazo, En No vez de tienes boca para hablar. en vez boca. de decirle al niño,
Pero dile al niño que no te dé, que te respete, que tu cuerpo es privado. Eso sería una buena estrategia. Dile a tu compañerito que tu cuerpo es privado, porque dicen por ahí que si te dan una mejilla, pon la otra. Exactamente. Pero enseñarlo, ¿verdad? A defender sus derechos, pero sin violencia. Exactamente. A poner límites. Exactamente. Poner límites sanos. Hablado en todas las... En En los todo episodios lo que va anteriores, de- enseñar a los niños a poner sus límites. Bueno, tú no Mami, puedes pero yo decir le lo dije que a la tú quieras. profe, yo le puse el límite, le dije a la profe y la profe no hizo nada. Muchas veces se le dice a la profe se queda en su mismo sillón, no hace nada. En vez de poner al niño en castigo. de aquí. En vez de A reflexionar, porque es verdad de que ya los castigos. Que No, se ya le de que no hable pones más de castigo y los de vueltica valores ni nada de también. eso. Reflexionar, Que se le hable más de los valores también, que Claro. muchos a niños... quitarle privilegios. Iliana, la profe me dio un time out. Ay, mi amor, ¿qué hiciste para tener un timeout? Eso es lo primero que yo preguntaría. ¿Qué Exacto. hiciste para ¿Qué tener un hiciste? timeout? Claro. Pero ya a modo de resumen y para ir cerrando. Entonces, la estrategia para combatir el bullying en los niños o para que no les afecte si le hacen bullying es trabajar la autoestima, que lo hacemos. Fortalecer la autoestima, a través poner de- límites. La autoestima se forma a través de, puede ser libros de superación personal, se le puede recomendar, depende de la edad del niño también, Ujú. porque si son niños muy Muy pequeños, pequeños. No, palabras de afirmación, Palabras de palabras de afirmación, afirmación, reconocerle sus logros, reconocerles sus reforzamientos positivos. reforzamientos positivos. identificar emociones también. Así es. Principalmente. Aprender manejo de emociones. Aprender, concientizar. enseñarlos, ¿verdad? A hablar, si están De manera víctimas asertiva. de bullying, que hablen Claro. con los padres o con los maestros y que a las personas que se le hable tomen acción al respecto, ya sea con Así. la víctima, con el acosado, con el colegio entero, porque es un tema que afecta a todos por igual. Así es. Y si no funciona, saca a su hijo de esa escuela. Muy Bueno, buen consejo. Es verdad. O sea, si no funciona, si ya usted ha valorado todo y no funciona, Y sáquelo, cartas en el... búscalo en Entonces, por acompañarnos Muchísimas en este gracias. episodio. Esperamos que hayan podido aprender, sobre todo, dar lo aprendido. Solo escuchar y ¿verdad? No, Es aplicar. También lo que hay se que aprende. aplicar lo que se aprende y además de eso, buscar ayuda a tiempo. Así es, Exactamente. al momento indicado. Así que síganos, denos like, suscríbanse a nuestro Compartan. canal, compartan nuestro canal y nos vemos en una próxima. Bye bye. Bye.